Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescentes y en este canal trabajamos temas de salud en general, de la salud adolescente. Y hoy vamos a ver 10 indicadores de riesgo de la salud adolescente que todo padre o madre debería conocer. Este es un tema que quería traerlo justamente como para poder conversar sobre esas banderas rojas, esos signos de alerta o de alarma que tenemos que conocer o que saber, que muchas veces nos indican que tenemos que asistir, por ejemplo, a una consulta de adolescencia. Uno de estos tiene que ver con el cambio de comportamiento. Generalmente, si observamos un cambio de comportamiento importante, como con mayor irritabilidad, ansiedad, incluso aislamiento, podrían ser algunos signos de alarma como para tener en cuenta de que algo más puede estar pasando. Es decir, por lo menos se nos abre el interrogante de por qué cambió su humor, su estado de ánimo. Si bien en la adolescencia pueden haber ciertas cuestiones de humor cambiante o un poco más fluctuante que en otras edades, tenemos que ver cómo es esta persistencia en el tiempo, porque si justamente es bastante tiempo o lo habitual es que esté más irritable o más sensible o con una tendencia al aislamiento, nos vamos a tener que preguntar que quizás algo pueda llegar a estar pasándole y que pueda ser justamente un motivo de consulta para ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Otro de los aspectos a tener en cuenta tiene que ver con un bajo rendimiento en lo académico. Si empezamos a observar que las notas empiezan a bajar, empiezan a tener dificultades con lo escolar, hay muchas cosas que puedan estar pasando. Algunos padres o madres simplemente se enfocan en cuestiones del colegio y les dicen, tienes que estudiar más, y bueno, seguramente tengan que estudiar más, pero pueden haber factores que estén haciendo que no puedan concentrarse, quizás está teniendo pensamientos recurrentes, quizás está atravesando una situación de angustia o algo que impida que se pueda enfocar en el estudio. Esto es interesante conversarlo con ellos porque a veces nos podemos encontrar con que, bueno, pueden tener una dificultad de comprensión de alguna materia porque no comprenden la forma en la que explica el profesor o la profesora, pero también puede ocurrir que estén con otras cosas en la cabeza, como pensamientos que van y vienen, cuestiones que a veces les cuesta hablar a adolescentes. Entonces, como tienen mucha vergüenza de hablarlos con los padres y están con estos pensamientos recurrentes, podemos llegar a observar esta disminución de lo que sería el rendimiento escolar. A veces estas cosas no las quieren hablar con los padres, pero sí se animan a hablarlos con alguna otra persona, como por ejemplo en las consultas de adolescencia. Cambios en los hábitos alimenticios es otro punto a considerar. Si bien sabemos que en la adolescencia a veces en los momentos de estirón puberal empiezan a comer un montón y tiene que ver un poco con el crecimiento, en realidad dentro de los cambios de hábitos alimenticios tiene que ver con empezar a restringir ciertos alimentos, dejar de comer, empezar a estar como con cierto conflicto con los alimentos, empezar a cambiar, digamos, de estilos de alimentación. No es que esté mal, por ejemplo, hay chicos que comen carnes y quieren ser vegetarianos, no es que no se pueda en la adolescencia, pero hay veces que, bueno, está bueno preguntarse el por qué, de dónde surge, cuáles son las motivaciones. Hay muchas de ellas obviamente que son muy válidas y hay otras que quizás hay que escuchar bien entre líneas qué es lo que están queriendo hacer, que no esté camuflado algún, por ejemplo, trastorno de la conducta alimentaria atrás de estas modalidades de alimentación. Así que la forma en la que se alimentan también puede ser algo que nos tiene que llamar la atención, sobre todo cuando hay cambios. Problemas en el sueño, dificultades para el dormir, insomnio. Muchos adolescentes están con las pantallas hasta largas horas en la noche, pero más allá de eso, hay adolescentes que aún, digamos, intentando querer enfocarse en poder dormir, no pueden conciliar el sueño, se sienten cansados, tienen pesadillas, o dificultades justamente para tener un sueño profundo o reparador que les permita hacer las cuestiones de las cosas, digamos, del día. Autoaislamiento, no querer juntarse con la familia, ni siquiera con los amigos, preferir estar
a solas todo el día o jugando a los videojuegos, esa tendencia a aislarse que también a muchos papás les preocupa, es justamente otro de los puntos a empezar a trabajar. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los cuales prefiera aislarse que juntarse con amigos, con su familia o pasar momentos juntos? Es cierto que en la adolescencia hay cierta cuestión de empezar como a tener un espacio propio y no sentirse tan invadidos por la familia, el resto, y bueno, justamente tener un espacio un poco de introspección para ellos mismos. Pero bueno, una cosa es tener un espacio, digamos, como para que ellos puedan estar a solas, tranquilos, y otra cosa es el aislamiento, en donde se la pasan todo el tiempo en sus dormitorios, habitaciones o en su propio mundo y no se los puede sacar de ahí, no permiten o no dejan otra opción. Comportamientos autodestructivos como pueden ser las autolesiones, actitudes violentas, o estar en un riesgo que pueda ser sumamente importante para ellos, en donde a veces incluso les cuesta medir el riesgo y están teniendo como actividades, incluso puede ser esto actividades deportivas bueno, o cosas que los pueda poner ciertamente en riesgo en cuanto a su integridad física. Estas cosas también deberían llamarnos la atención. Lo mismo que en algunos adolescentes ocurre con cuestiones tipo autoflagelación, como por ejemplo ponerse sin parar un piercing tras del otro y hacerse muchas marcas en el cuerpo. No, a todo esto lo que tenemos que hablar es cuáles son las motivaciones, por dónde pasan o qué puede estar pasando, o si hay cierto tipo de angustia contenida que la están canalizando con este tipo de actitudes, ¿no? Después, dificultades con lo que podría llegar a ser la imagen corporal, es otra de las cosas a tener en cuenta. Tengo acá mi ayuda de memoria, porque son varias cosas. La imagen corporal, tanto para chicas como para chicos, es otro de los aspectos que en la adolescencia empieza como a tener, no sé si más relevancia o le empiezan a prestar más atención. Y con esto de las redes sociales y tener acceso a un sinfín de fotos, de modelos y de personas que de alguna manera están siempre mostrando su físico, hace que ellos se empiecen a comparar. También tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia hay mucha disparidad en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento, entonces sobre todo en las partes más tempranas de la adolescencia, ellos pueden sentirse con un cuerpo con el cual no están conformes. Y también hay que trabajar con ellos justamente que su cuerpo no ha cambiado del todo y esto, o sea, no es un cuerpo adulto, por eso compararse con un cuerpo adulto es como bastante complejo, e incluso compararse con chicos de su propia edad, porque la maduración en cada adolescente es diferente. Hay chicos que tienen procesos de maduración más acelerados, otros más lentos. Entonces, y las cuestiones genéticas y étnicas hacen que todos seamos distintos, pero es cierto que en la adolescencia tienden a compararse y a mirarse mucho. Y esto de mirar y ver este tipo de prototipos o estilos de cuerpo puede llegar a hacerles tener alguna dificultad, por ejemplo, relacionados con trastornos dismórficos o cuestiones de que, por ejemplo, en los varones que quieran estar más musculosos, o en chicas que quieran adelgazar, por ejemplo, bueno, entre otras tantas cosas. Hay cuestiones que tienen que ver con el deseo y hay otras cosas que tienen que ver con las acciones propiamente dichas. Es decir, hay chicos que simplemente lo pueden manifestar y pues, simplemente conversando con ellos y demás, se pueden hacer alternativas para estar saludables, sentirse cómodo y bien, conforme con el cuerpo que les toca, pero en otras oportunidades u ocasiones tenemos que ver porque hay chicos que toman acción sobre estas cosas y empiezan a provocar algún tipo o ingresan dentro del ámbito, por ejemplo, de los trastornos de la conducta alimentaria. Bien, otra cosa a tener en cuenta es la falta de interés por las actividades que habitualmente hacen. Es decir, si, por ejemplo, les gustaba jugar al fútbol, les gustaba ir a clases de teatro, a clases de inglés, tocaban un instrumento y de repente no les gusta más, quieren desistir. Hay veces que puede ser parte de ciclos, o sea que no habría que alarmarse demasiado porque
Hay chicos que quizás toda su vida, no sé, fueron a natación y a los 14 años dicen no quiero ir más a natación. Puede ser, puede formar parte de un ciclo de actividades y que bueno, simplemente quieran cambiar. Pero, y acá también tenemos que prestar atención si quieren cambiar por otra actividad o si quieren hacer un tiempo como tipo un en paz, como relajar un poco como para seguir otro porque perdieron el interés. Pero otra cosa es perder el interés a básicamente las cosas que le gustan, ¿no? Cuando ya les da igual, no tienen ganas de ir a esas actividades que ellos amaban tanto, tenemos que empezar también a preguntarnos, si bien puede ser por la propia actividad, pero también puede ser por otras cosas que estén pasando por las cuales no quieran asistir. Mentiras frecuentes es otro punto a estar como en estado de alerta, ¿sí? Que nos dicen una cosa, que voy a salir con Juan, que voy a salir con, no sé, con una amiga y no sé qué, y en esas cuestiones de salidas hacen cosas que no avisan, que no dicen que van a hacer, se empieza a romper este vínculo y esta confianza, y el problema es que a veces cuando se rompen estos vínculos empieza a generarse cada vez más desconfianza, los límites empiezan a ser como más duros, los adolescentes se alejan más, a veces se empiezan a poner más rebeldes, entonces hay que atajar un poco estas cosas como a tiempo para que después no sea una gran bola de nieve, como quien dice, y que ya se torne inmanejable. Y las otras cuestiones pueden tener que ver con la representación física de las cosas que puedan estar pasando, como por ejemplo dolores de cabeza frecuentes, dolores abdominales, musculares, que hacen que incluso pueda faltar el colegio recurrentemente. ¿Por qué? Porque también el cuerpo expresa a veces emociones o sentimientos. Es muy frecuente en adolescentes, por ejemplo, tener estos episodios de dolor abdominal recurrente sin una causa aparente, que incluso a veces han sido estudiados, han ido a gastroenterólogos, han hecho un montón de cosas y es la forma en la que tienen de canalizar sus nervios o sus emociones, por ejemplo. Así que bueno, fíjense acá, tienen una gran variedad de alertas, signos o cosas a tener en cuenta. Yo lo que les recomendaría es que si algo de esto ya están percibiendo, digamos, con sus hijos o entre adolescentes van surgiendo este tipo de cosas, es conveniente hacer la consulta como para ver si algo más estuviera pasando, aunque sea preventivamente. Y afortunadamente hoy con consultas presenciales o virtuales uno puede dialogar un poco más y ver si estamos a tiempo de trabajar aspectos que sean necesarios. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle un me gusta o comentar algo si quieren y desde luego compartirlo con personas que creen que les podría ser de utilidad verlo. Nos estaremos viendo en futuros videos y muchas gracias por estar acá conmigo. Adiós.